Hola, mi Esli preciosa, ¿cómo estás? Bien. Hola, hola. Eso es todo, muñeca. ¿Cómo has estado, preciosa? Bien. Ah, qué bueno. ¿Sabes lo mucho que te extraño? ¿Tienes siquiera la más mínima idea? ¿Sí? Más Sí. o menos, ¿verdad? Qué chido. Bueno, pues voy a empezar la grabación para que empiece a fluir y ya quien se vaya conectando, se vaya conectando. Vamos a empezar con una alabanza y vamos a ponernos en manos del Señor. Señor, gracias te doy por este día. Señor, Bendigo gracias tu porque nombre, te Padre. Yo damos, sé que porque tú a sigues veces porque tienes siempre compromisos para la siempre. gente, Señor, y hay Señor, veces que no se pueden Señor. conectar, Padre. Así Pero es, bendigo tu porque nombre, nos bendigo pedimos, tu Señor, vida, te Señor, y lo que bendecimos, estás haciendo estamos en aquí este porque lugar. te amamos, Señor. Sé que no estamos pasando por procesos fáciles todo el tiempo, Padre, pero yo te pido que tú bendigas y llegues a cada lugar Señor, en el por su nombre de gran Jesús. esfuerzo. En el nombre poderoso de Jesús. Y amén. 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 Dios te bendiga, Señor Jesús. Nos ponemos en tus manos en la oración. Quiero habitar
Buenísimo, buenísimo esta oración. Y como siempre, ya saben, bienvenidos sean todos. Voy a apagar el seguimiento. Ahí está. Y buenísimo. Ok, pues el día de hoy, ya lo saben. ¿Cómo estás, jefa? ¿Cómo están, Elnita? ¿Cómo están todos por allá? Recuerden que va a haber grabación para que lo puedan ver otros, entonces vamos a darle por esa vía y vamos a continuar por esa sección. ¿Sale? Mi nombre ya lo saben, soy Eduardo, soy maestro del Cornerstone Mesa y bueno, estamos predicando desde Cornerstone Latinoamérica para que todo el mundo pueda estar escuchando la palabra. El día de hoy vamos a estar hablando un tema quizá de los más importantes, más cruciales. Ojalá se puedan conectar más gente en vivo, pero si no, si lo estás viendo en retransmisión o en algún canal, velo, tómate el tiempo y escudriñalo porque va a ser un tiempo de gran bendición para tu vida, ¿vale? Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos 3:20, en 13:20, en Hebreos 13:20 y ahí empezaremos nuestro trayecto del día de hoy. Te comparto mi pantalla para que puedas ir conmigo hacia allá. Hebreos 13:20. Ok. Y vamos para allá. Hebreos 13:20. Hoy vamos a estar recordando qué tan importante y qué tan valiosa es la sangre de Cristo. Y vamos al final a hacer una noche de cena, así que si estás viendo esta retransmisión, hazlo juntamente con nosotros, ¿sale? Hebreo 13:20 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Señor, gracias por este texto. Ponemos este espacio de tu sangre, Señor, porque para mí hablar de tu sangre es algo santo, es algo que requiere tiempo, que requiere disciplina y que requiere amor, Señor, sobre todo amor, para poder escuchar las verdades en nuestros corazones, para que sean esas verdades hechas vivas, Señor, y que tú siempre te sostengas como lo que siempre has sido, Señor. Esta, este Dios que no tiene y no conoce la variación, que eres el mismo ayer, hoy y siempre, Señor, y recuérdanos eso, Padre, en lo que aprendamos el día de hoy. Bendigo tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y está hablando en este texto justamente el Dios de paz que resucitó de los muertos. Está hablando de Jesús. Sale del Señor Jesucristo posterior a su muerte, de su resurrección. Él le llama el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Hoy nos vamos a enfocar en qué es esto de la sangre del pacto eterno y vamos a hacer un estudio a conciencia de qué es de lo que está hablando la sangre del pacto eterno, a qué se refiere y cómo es que esta sangre del pacto eterno impacta hoy en nuestras vidas. ¿Sale? Antes que nada, vamos a comenzar eh, por hablar un poco de que todos los hombres que han sido de Dios han tenido un carácter de pacto. Eso es una realidad. A Dios le ha placido disponer las cosas en que todos tengamos tratos con Él. Son exclusivamente a través de pactos y no solo podemos tratar con Él de la misma manera, ¿sale? Por ejemplo, cuando Dios crea a Adán, crea un primer pacto, ¿no? Está sujeto al pacto que Dios propuso con él. Rápidamente Adán fue de los primeros que invalidó este pacto, ¿sale? El pacto era estar vivo y no comer del fruto prohibido, y en eso encontrarías vida eterna. Entonces, eh, hay, hay, un pacto que queda ahí transcendente y Adán en breve y no tardando mucho decide romper ese pacto, ¿sale? ¿Por qué invalidamos este pacto? Porque el pacto era que si no pecábamos, podíamos conservar nuestra identidad. Entonces resulta que muestra este pacto nuestra verdadera naturaleza. Este sería llamado y va a ser llamado a través de toda la enseñanza del día de hoy, el pacto de las obras, ¿ok? El pacto de las obras está tratado directamente con todos nosotros. Es un pacto que se refiere a que Dios te dice, tú puedes obtener la vida eterna, tú puedes ser santo 100% si cumples mis estatutos, si tus obras son bondadosas. Adán tenía esta virtud de tener estas
obras correctas porque no conocía ni lo que era bueno ni lo que era malo, por lo tanto no podría actuar en maldad. Lo único que hizo fue ser desobediente. ¿Ok? Entonces aquí cae la primera parte de nuestro estudio, que será la parte de el pacto por obras. Este pacto por obras es un pacto gigantescamente difícil y no es un pacto digno de cumplirse. ¿Por qué? Porque este pacto dictaba que fuéramos perfectos y realmente lo que hace este pacto es revelar que no lo somos. El pacto no servía para permanecer en la eternidad, sino que el pacto sirve para revelar que nuestra eternidad depende del hecho de saber que no estamos creados de manera perfecta. Por ejemplo, otro de estos pactos fue un poco más adelante en la Biblia, cuando Noé crea su arca y hace un pacto con él, en donde dice que la gente no volvería a morir por una inundación, no volvería a destruir el mundo por una inundación, y que tampoco la gente podría vivir más de 120 años de edad, ¿no? Y hace un pacto con él nuevamente y preserva este pacto y no depende de ninguna característica que Noé haya hecho. Simple y sencillamente hace pactos. Posteriormente a esto es un pacto con Abraham, donde dice que a través de su descendencia habrá muchísima más descendencia. Entonces, inclusive vemos al rey David, que es un hombre conforme a su corazón, y en él también hace un pacto con este David, que va a ser un David ungido, y que de cualquier manera David habría de romper nuevamente el pacto de esa unción. La unción que Dios le dio en desobediencia a David por estar con Betsabé, destruye el pacto que Dios le ha dado y cae maldición a su familia. Y vemos una y otra vez en las características de la Biblia que hay pactos. Pero curiosamente, que siempre que entramos en relaciones íntimas y estrechas con Dios, será que parte de nosotros hay un pacto, ¿sale? Siempre tenemos, por ejemplo, cuando tú te conviertes a Cristo, en realidad lo que estás haciendo es un pacto con Él. ¿Sale? ¿Cuál es el pacto? ¿Qué tendría que decir este pacto que estamos haciendo con Él? Lo primero que estamos haciendo con Él es decirle, vengo a ti de manera consciente, pensante, y de lo que entiendo ahora, lo que has hecho por mí, ¿no? Después decides en ese pacto entregarte a Él. Y es interesante porque no le pides que Él venga, sino que tú te entregas de esa manera a Él. Ponemos el sello del pacto cuando nos unimos a su iglesia, es decir, cuando Él entra en nosotros y mora en nosotros, nos convertimos en parte de la iglesia y sellamos eso, el pacto. Y un día tras otro, vamos al trono de su gracia, nos reunimos con Él, hacemos todo aquello que nos recuerde de su gloria y renovamos votos en el pacto. ¿Ok? Es como el matrimonio, tú haces una ceremonia cada 10 años y renuevas tus votos de matrimonio con la persona con la que te casaste si es que decides seguir casada con él. Lo mismo pasa con el Cristo. Tú vienes a Cristo, empiezas tu pacto con él y dices de manera consciente, entiendo lo que hiciste y por eso es que mi pacto continúa vigente. Todos los días que parto el pan y como el vino, recuerdo y anuncio el pacto que yo hice contigo, ¿sale? Yo no sería ni siquiera capaz de llevar una oración a menos de que estuviera en ese pacto de la gracia, porque entonces sé que soy adepto a su hijo y que si yo no soy suyo, entonces ¿cómo puedo hablar con mi papá? No puedo hablar con mi papá puesto que no soy suyo, ¿sale? Entonces es importante que sepamos distinguir entre lo que es vamos a ponerlo así, entre lo que es un pacto y lo que es otro pacto, ¿sale? Hay pactos que tienen que ver con bendición, con muchas cosas, pero la manera en la que Dios se va a relacionar con nosotros es a través de pactos, ¿ok? El primero que mencioné fue el pacto por obras, que dice, ok, si tú te portas bien, puedes vivir eternamente conforme a mi imagen y semejanza. Y mole, no lo hicimos, ¿ok? Quiero hablarte un poco de la sangre en este preciso momento, ¿ok? En la sangre, ¿qué pasa de la sangre de David? La sangre de David no la obtiene de sus padres, puesto que no tiene.
Por lo tanto, asumimos que quien le otorga la sangre es Dios mismo, Jehová. Jehová otorga su sangre limpia y Adán, al recibir esta sangre y decidir pecar, rompe el pacto que tenía con Dios y mancha la sangre que tenía sin mancha. ¿Queda claro? Quiero que guardes esto en tu mente porque al final volveremos a tocar qué pasa con esa sangre que al principio estaba limpia y después se ha ensuciado. Una vez que está sucia, cada gente, cada persona que es nacida a través de esta sangre, sabes que está nacida de una sangre impura, manchada por el pecado primero que cometió Adán. ¿Sale? En este texto voy a procurar hablar y tratar de simplificar lo más que pueda el compromiso del pacto eterno. Hablando del pacto eterno, porque si hablamos de un pacto eterno, tenemos que distinguir tres partes en él. ¿Sale? En primer lugar, vamos a hablar de su gracia, de la gracia de Dios. Vamos a hablar de su manera inamovible de ser, que normalmente en doctrina se conoce como perenne. Es inamovible la relación que tiene Dios de ser. Dios no cambia, no se transforma, no muta, Dios es constante, ¿ok? Y en tercer lugar, hablaremos de la relación que tiene la sangre del pacto, ¿ok? Entonces, empecemos con lo primero, pacto de la gracia. El pacto de la gracia es un pacto donde podemos fácilmente entender qué es un pacto. Pero antes de hablar de qué pacto es el de la gracia, te voy a hablar qué no es el pacto de la gracia. Y voy a romper un par de mitos respecto a esto. El pacto de la gracia no tiene nada que ver con el pacto de las obras. Y aquí rompo el primer mito. Si obras mal, te va a ir mal. Si obras mal, no vas a llegar al cielo. Si obras mal, no vas a obtener la salvación. Quiero decirte de la siguiente manera que hay muchas personas que han obrado mal toda su vida y al final han hallado redención, perdón y absolución total de todos sus pecados. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente han encontrado gracia, que es regalo inmerecido. Entonces, el pacto de obras se hizo con Adán y fue roto prácticamente al momento. El pacto de gracia no es hecho con el hombre per se, sino es hecho en la parte de Cristo. Y quiero enfocarme un poquito en esa parte porque te lo voy a comentar a continuación. Déjame nada más cambiar el logotipo que tengo por acá arriba porque este no es el logo que quisiera estar usando. Denme un segundo y lo pongo ahí está, vale. Entonces, de lo que te quiero hablar es esto. El pacto de la gracia es un pacto que va a estar siendo diferente al pacto de las obras. El pacto de las obras se hizo 1 a 1 con Adán y a este Adán le conoceremos como el primer Adán, la primera persona que habitó la tierra que Dios creó con sus manos conforme a su imagen y semejanza y tenía todas las características de Dios, sin embargo decidió desobedecer. A diferencia de Dios que no decide hacerlo, puesto que Dios no tiene sombra de variación. ¿Sale? El pacto del que estoy hablando es un pacto que no se puede definir en obras porque es un pacto eterno. Entonces, si consideramos un pacto eterno, significa que no fue creado en lo finito. El pacto por obras fue creado cuando la tierra ya estaba formada, cuando Adán estaba formado, y entonces se creó ese pacto con Adán, el cual Adán inmediatamente resolvió en fracasar en cumplir el pacto. Sin embargo, vamos a ver constantemente que Dios va a cumplir todos sus pactos y que el que falla y fracasa rotundamente en cumplir sus pactos es el hombre. Por eso el pacto eterno no puede ser llevado a nivel de hombre, sino es llevado a nivel de eternidad. Y la eternidad pertenece a una burbuja diferente al espacio y el tiempo que pertenecemos ahorita. ¿Sale? Entonces vamos a usar un poco, vamos a ponerlo así. Si el pacto hubiera sido de la siguiente manera, todos estaríamos condenados. Hombre, si eres obediente, serás feliz, pero si eres desobediente, morirás. El día que me desobedecieres, ciertamente morirás. Ese sería el pacto de las obras. ¿Sale? Si eres obediente, vives. Si eres desobediente, mueres. Mole, ahí está toda la estructura, está establecida en ese pacto.
Todos nosotros correspondemos a ese pacto y Adán dijo, yo no quiero guardar ese pacto y lo rompe. Y asimismo todos nosotros como descendientes de Adán decidimos romper el pacto desobedeciendo a Dios en más de una circunstancia. Ahora, ¿todo lo hizo mal Adán? No. ¿Todo lo hizo mal el hombre? No. ¿Qué va a pasar con este nuevo pacto? Este pacto va a estar mucho mejor. Este pacto va a quitarle luz al pacto de obras. Y quiero decirte esto, no estoy diciendo que te portes bien o mal, no voy a hablar de eso, estoy hablando de los pactos que hizo Dios con la gente. El pacto que hizo Dios con Adán fue hecho por obras y fracasamos todos rotundamente en él. Pero haciendo el pacto diferente, vamos a ver grandes diferencias y vamos a dividir este pacto de gracia en tres pequeñas partes. El primero, a ver, ¿quiénes son las personas que participan en un pacto? ¿Sale? Si fuéramos un juzgado, habría personas que participarían en el pacto. Dos, ¿cuáles son las estipulaciones de este contrato? ¿Ok? Y tres, ¿cuáles son los objetos de los que trata este pacto? ¿Sale? Así se establece un contrato entre las partes legalmente hablando. Ya si quisieras ir a profundizar más, a lo mejor entender un poco de los motivos y las razones por qué las partes decidieron hacer este pacto. Pero si nos vamos a estas tres primeras partes para entender el pacto de la gracia, lo vamos a tratar de hacer de la mejor manera. Punto número uno, entender el pacto. ¿Quiénes son las partes que componen el pacto? Y resulta ser que el pacto no es finito, sino es eterno. Por lo tanto, si se creó en la eternidad, no se creó en la obra de Dios, porque la obra de Dios no fue eterna, sino fue finita. Entonces, se creó antes de la fundación del mundo, se creó antes de que existieran todas las cosas y se creó solamente en él. Por lo tanto, los participantes de este pacto, ¿quiénes son? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es decir, la Trinidad de Dios estableció este pacto. Qué interesante, pero la sangre del pacto eterno no tuvo nada de relación o intervención la humanidad, porque la humanidad ni siquiera había sido considerada dentro de la creación. Es más, la creación misma ni siquiera estaba considerada. Aquí te voy a pedir que uses mucho tu imaginación porque voy a estar hablando de temas bien divertidos como la eternidad, ¿no? La eternidad, pues es un tiempo que no establece, está fuera de la burbuja del tiempo, ¿vale? Entonces, si entonces decimos que el hombre no existía cuando se creó este pacto, Cristo fue el representante del hombre. ¿Queda claro? Cristo fue el que nos representó en el pacto eterno, porque Cristo sí existe en la eternidad. Nosotros no, pero Él sí. Entonces, ¿quién creó este pacto? Dios, el Espíritu Santo y Cristo. Y Cristo era el representante de la humanidad. ¿Sale? Imagínate que hay un consejo, ¿no? Y en este consejo está el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, y están decretando y determinando, propuesto y predestinando cómo va a ser la salvación de su creación. Además, ya estaban arregladas las maneras, los medios y se había fijado y establecido cómo se debía de colaborar. ¿Sale? A ver, vamos a usar la imaginación y las puertas de la fe para entrar en este espacio de consejo. Imagínate que entras por las puertas del consejo y ves parados al Espíritu Santo, a Dios Padre y a Cristo elaborando este contrato. ¿Sale? Es un momento tremendo. Si fuéramos humanos existentes y estuviéramos ahí, la imaginación y la fe nos permitiría ver este lugar y este momento. ¿Cómo se va a comprometer el Hijo con el Padre con el Hijo con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo con el Hijo y con el Padre? ¿Sale? Entonces, este pacto, quiero decirte que es del que vamos a hablar y que va a ser nuestro margen de referencia hoy, ha sido la luz al cielo. Se ha convertido en la dicha, el gozo, la esperanza y el motivo de alabanza de todos los que hemos decidido creer en él. ¿Sale? Vámonos a la segunda parte. Si fuéramos abogados, esto sería muy fácil porque la segunda parte es las estipulaciones. ¿Qué estipula mi contrato? ¿Sale? ¿Qué estipularía esta parte? Más o menos voy a traducirlo a la nueva versión Eduardo Valera. Ya saben cómo traduzco estos textos, así que ahí viene. Dios ya tiene contemplada la visión del hombre, su creación y todo. ¿Sale?
que inclusive considerando a Adán y dándole el paraíso, sabía que esta condición era demasiado complicada para él, ¿sale? Va a dar, va a dar esta, porque le dice vas a trabajar, porque le dice vas a hacer cosas, le pone condiciones para evitar, hasta el paraíso es complicado con respecto de los que nos tiene preparado. Entonces también Dios ya había visto de antemano a todos los elegidos, a todos aquellos que serían salvos, aquellos que serían llamados hijos de Dios, ya los ha visto. Estamos en el consejo antes de la fundación del mundo, pero Dios ya tiene visión de estas cosas. Sabría que caerían por el pecado de Adán, puesto que ellos, al igual que el resto de la humanidad, estábamos representados en ese momento por Adán en el pacto. Adán fue nuestro primer representante humano y rotundamente fracasó en el intento de ser un buen ser humano, como todos nosotros lo hubiéramos hecho. Por lo tanto, el pacto eterno tenía como propósito restaurar lo que Adán, como representante de la humanidad, había hecho. ¿Vale? Ahora podemos entender cuáles eran las estipulaciones. Vámonos por la parte del Padre. Imagínate que voy a transcribir un poco el contenido de lo que el Padre estipularía en el nuevo pacto. ¿Sale? Diría de la siguiente manera. Yo, siendo Dios altísimo, por medio de este, doy a mi unigénito y bien amado Hijo a un pueblo. Voy a darlo a un pueblo que es más grande que todas las estrellas que se han contado y cuyo pecado él va a lavar. Él va a preservar, guardar y guiar y presentará al final sin mancha ni arruga ni cosa semejante delante de mi trono. Yo pacto mediante un juramento y juro por mí mismo, porque pues no habría nada más grande que él, que estas personas que doy ahora a Cristo serán por siempre objetos de mi amor eterno. Yo las perdonaré por causa del mérito de su sangre y les daré una perfecta justicia. Las adoptaré y las convertiré en mis hijos y en mis hijas y reinarán conmigo a través de Cristo eternamente. Imagínate que esa es la parte donde estipula Jesús, Dios Padre, sus lineamientos, ¿no? Y dices, no manches, o sea, tendríamos que estipular que Dios nos va a perdonar, que Él jura que va a hacer todas estas cosas desde antes de que empiece la historia. Ahora, el Espíritu Santo también tuvo que hacer algunos pactos dentro de este contrato. ¿A qué se compromete nuestro Espíritu Santo? ¿Sale? Y dice el Espíritu Santo algo así. Yo por este medio pacto que a todos aquellos que el Padre dio al Hijo, los voy a despertar a su tiempo. Ojo, el Espíritu Santo te va a despertar a tu tiempo. Voy a mostrarles la necesidad de restauración. Voy a suprimir de ellos toda esperanza mal infundida y voy a destruir sus refugios de mentiras que han guardado. Voy a llevarlos a la sangre de Jesús. Voy a darles fe, la cual esta sangre será aplicada en ellos y voy a obrar en ellos con toda gracia. Voy a encargarme de mantener viva su fe. Voy a limpiarlos constantemente y voy a quitarles toda depravación y desviación y serán representados al final sin manchas ni arrugas. A eso se compromete el Espíritu Santo a hacer en nosotros durante este proceso. Y qué chido, ¿ah? Porque hay elegidos. Habemos quienes queremos ir a Cristo. Y este es el lado del pacto que está siendo cumplido y guardado en este preciso momento. De hecho, si te das cuenta, este pacto que hizo el Espíritu Santo para con el Padre y que estipuló en el pacto eterno, lo está llevando a cabo en tu vida y en mi vida. Está suprimiendo toda esperanza infundada, está destruyendo las mentiras que habitan en tu vida, te está llevando a la sangre de Jesús, te está dando fe, te está llevando a hacer obras en gracia, te está manteniendo vivo tu espíritu en fe, te va a presentar sin mancha delante del Padre. ¿Sale? Ahora, la última parte sería, ¿cómo diría Cristo esta parte? ¿No? ¿Qué diría Cristo en su último estatuto? Padre mío, ahí te va mi parte. Asumiré que la naturaleza del hombre, cuando se cumpla el tiempo, voy a convertirme en hombre. Voy a asumir la forma y la naturaleza de esta raza caída.
Voy a vivir en su mundo caído y voy a guardar perfectamente tu ley a nombre de todos los de mi pueblo. Voy a obrar en justicia y sin mancha, lo cual hará a todos aceptables a tu ley justa. A tu debido tiempo voy a cargar con los pecados de todo mi pueblo y tú vas a exigir en mí el pecado de todas sus deudas. Yo voy a soportar el castigo de su paz y por mi llaga serán curados. Imagínate Jesús diciendo esto: yo pacto y prometo que seré obediente hasta la muerte y la muerte de cruz, y engrandeceré tu ley y la honraré. Yo voy a sufrir todo lo que ellos tenían que haber sufrido, voy a soportar la maldición de tu ley y luego voy a resucitar y voy a ascender al cielo. Y cuando lo haga, intercederé por ellos al lado tuyo y voy a responsabilizarme por cada uno de ellos. Para ninguno de los que me has dado se pierda jamás. Y voy a llevar a todas tus ovejas que pagué con mi sangre, pues tú me has hecho pastor de ellas, voy a llevar las salvas hacia ti. Este sería un contenido del pacto absoluto. Este pacto no tuvo todo que ver contigo y conmigo, pero tú no estuviste involucrado. Porque si tú hubieras estado involucrado, este pacto no hubiera podido ser llevado a cabo. ¿Sale? ¿Tienes una idea más o menos? Obviamente son mis palabras o palabras escritas de un teólogo que se llama Charles Spurgeon, hablando del pacto eterno y de cómo podría sonar este pacto. ¿Sale? Pero hay algo que sí tienes que notar. Dios ya pagó la deuda que tú tendrías para poder ingresar a la eternidad de la cual fuiste arrebatado por causa del pecado. Él sufrió sobre sí mismo nuestra salvación, por lo cual fuiste redimido. Ya no queda nada pendiente de esa parte del pacto. La única parte del pacto de Jesús que sigue vigente es que intercede por nosotros para llevarnos a la gloria. ¿Sale? Ahora, del lado del Padre está esta parte del pacto que ha sido incontables veces hecha, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo el Padre? Constantemente está cumpliendo el propósito de su pacto. Dios y el Espíritu Santo no han hecho tardo su cumplimiento, no es dicho, ay, bueno, ya mejor mañana intercedo por ellos, mañana los llevo a justicia, mañana restauro su fe o mañana reactivo los dones. Todos los pactos y los acuerdos que se hicieron en este pacto se están llevando a cabo y se seguirán llevando a cabo hasta el final de los días, hasta la segunda venida de Cristo. ¿Sale? Cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es, todos los que estaban en el pacto, todos por los quienes Cristo murió, van a ser perdonados y justificados en ese momento y seríamos inmediatamente adoptados. El Espíritu sería quien verifique que todos tengan la fe para hacer esto y a todos llevarán al cielo. Y cada uno de ellos será aceptado por el Padre sin obstáculo alguno, porque el día que el pueblo sea contado, Jesús será glorificado por lo que hizo. ¿Sí me explico? Ahora, quiero que lo pienses un poquito de esta manera. Jesús creó a Adán con sus manos y la tierra y sopló en él aliento de vida. Adán en ese momento tenía sangre pura, era un pura sangre, tenía sangre del pacto eterno. Pero la desobediencia de Adán hizo que esa sangre se manchara y no pudimos continuar con esa sangre, sino que generación tras generación recibimos y transmitimos sangre tras sangre. Y todo aquel nacido en esta tierra, decimos que nace en una tierra caída porque la tierra fue pactada y se incumplió el pacto. Ahora todos los que nacen en una tierra caída porque la sangre ya no es eterna, porque la sangre no es la del pacto eterno. Pues resulta que Jesús
nace sin pecado, es decir, ni siquiera hubo pecado en su nacimiento. Si no hubo pecado en nacimiento, entonces ¿cómo se concibió dentro de María? Con la sangre misma que tuvo Adán al principio. Por eso le conoceremos a él como el nuevo Adán. Es un nuevo nacido directamente de la sangre de Cristo, pues no tiene sangre humana, sino tiene sangre del pacto eterno. ¿Sí me explico? Por eso le dice, tú, María, engendrarás a un niño en tu vientre, pero solo harás eso. La concepción no es tuya, la concepción es del cielo. La sangre viene del cielo, no de tu persona. Solamente vas a concebirla para que nazca como un ser humano. Ni siquiera en su nacimiento llevó mancha la sangre para que llegara limpia. Y Jesús tuvo que hacerse parte de su obra para que entonces, descendiendo y convirtiéndose en hombre, pudiera llevar a cabo el pacto que tenía planeado con nosotros. De tal manera que no pecó ni una sola vez y llegó hasta la muerte con la sangre del pacto eterno. Pero resulta que llega el tiempo de su muerte y según lo que yo recuerdo en la Biblia dice lo siguiente: la causa del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, ¿por qué la dádiva de Dios es vida eterna? Porque Dios dio a su Hijo para que su Hijo cargara en él la sangre del pacto original, la sangre del pacto eterno, y entonces él muriera venciendo a la muerte, porque él no debería de haber muerto, porque no pecó jamás. Una persona que tiene la sangre del pacto eterno no puede morir, y si muere, rompe la parte de la muerte que nos condena y la cual nos da salvación a la vida. ¿Sabes cómo está esto en esta vida? Adán fue nuestro primer representante en la tierra y fracasó rotundamente. Pecó, desobedeció, como tú le quieras llamar. Es desterrado del paraíso y llevado a un mundo donde vamos a tener sufrimiento, dolor, vamos a conocer todo lo que no habíamos conocido antes. Pero viene un segundo Adán con la misma sangre del primer Adán. Un Adán nuevo, un Adán que es perfecto, que es capaz de cumplir la ley en todos los sentidos y nos hace victoriosos junto con él en la cruz. ¿Y por qué digo victoriosos? Porque donde todo mundo creía que iba a ser avergonzado y destruido, el Mesías fue realmente la zona donde él triunfó contra la muerte y pudo darnos pase directo al cielo. Su sangre derramada de pacto eterno en esta tierra creó una apertura entre el mundo espiritual y el mundo terrenal. El mundo terrenal no podía convivir con el mundo de Dios porque el mundo terrenal estaba lleno y manchado y necesitábamos ser limpiados antes de poder subir al mundo espiritual. Y el mundo espiritual de Dios no podía ser accedido porque no estábamos limpios, estábamos manchados y no podíamos desmancharnos nosotros, porque si hubiera sido algo que pudiéramos hacer nosotros, no hubiera habido necesidad de que Jesús se entregara en la cruz. Pero como esto no podía ser, Jesús lo hizo cargando en él las manchas de todos, porque su sangre no tenía una sola mancha que cargar. ¿Sí me explico? La sangre del pacto eterno es derramada y todo aquel que en él cree tiene espiritualmente la sangre del pacto eterno. Y ahora el que te lava no es tu obra, ni tu actitud, ni tu buena personalidad. Lo que te lava es tu fe en esa sangre del pacto eterno, la cual fue derramada para que tú y yo pudiéramos ser limpiados de aquello que nos había manchado. Así que su trabajo en el Espíritu Santo será permitirle el acceso a tu vida para que pueda obrar la parte del pacto que le corresponde, que es vivificar tu fe, encender la llama y convencerte de juicio, de justicia y de pecado. Y la parte de Cristo que se cumplió en la cruz, ahora intercede por ti para que eso que hace el Espíritu Santo crezca en ti de tal manera que cuando tú mueras pueda ser presentado en el cielo limpio y sin mancha.
Así que la próxima vez que pienses qué es lo que se tuvo que hacer para que tú y yo pudiéramos ser restaurados, redimidos, perdonados, porque Dios dice, yo te perdono, pero necesitas estar limpio para venir conmigo. Yo no puedo convivir con el pecado porque no es mi naturaleza la de pecar. Yo no puedo convivir con el pecado, pero puedo tomar la forma que tú tienes, puedo no pecar y puedo pagar el precio que tú pudiste haber pagado por ti mismo. Pero como no te alcanzó, yo lo hago por ti. Cuando tú crees eso en tu vida, entiendes tres cosas que son altamente valiosas. Una es que estás manchado porque has pecado y tu sangre ya no es la sangre del pacto eterno y tampoco puede caer en el pacto por obras, porque tu sangre manchada rompe el pacto con obras. Tu sangre tiene que ser limpiada. Y la sangre no la puedes limpiar solamente extrayéndola y llevándola, sino tomando espiritualmente la sangre que derramó Jesús. La sangre que derramó Jesús, tú al recibir al Espíritu Santo, dice que Él, imagínate un aspersor, rocía la sangre en ti y ahora estás lleno espiritualmente de la sangre del pacto eterno. Aunque tu cuerpo todavía tenga esta sangre manchada, Él va a estar limpiando tu sangre manchada para que tu sangre pueda ser la sangre del pacto eterno, la cual te va a permitir el acceso al cielo. Si tú no tienes la sangre del pacto eterno, no puedes entrar al cielo. Si tú no has entendido que la muerte de Jesús fue para que tú vivieras, entonces no has entendido nada. El secreto que Dios había guardado es tratar con la aplicación. La aplicación, esta parte de las obras, está restringida para aquellos que somos ya elegidos. Aquellos que hemos sido elegidos por Dios para ser eternos junto con Él y ser llamados sus hijos, viviremos las consecuencias de la aplicación, de decidir estar con Él. Pero déjame decirte que el evangelio es para todos, elegidos o no elegidos. Por eso no puedes callar tu boca. El evangelio no está restringido a nadie. El evangelio se predica libremente a todo el que quiere escuchar. Y las buenas nuevas son tan amplias como el universo. El universo es el límite de a quién le puedes decir que tienes salvación y esperanza en Cristo Jesús, que es el que limpia tus pecados a través del Espíritu Santo que puede morar en ti, el cual te ha convencido de juicio, de justicia y de pecado. Para que cuando el Padre tenga que cumplir el pacto contigo, te encuentre limpio y no haya restricciones en el pase. Pero si tú crees que portándote bien vas a cumplir con el requisito del pacto, te invito a que revises el pacto por obras. Porque el pacto por obras establecido con Adán era, no seas ni siquiera desobediente ni para comerte una fruta que no puedes. No seas ni siquiera desobediente para decir una pequeña mentira. No seas ni siquiera desobediente para pecar en lo más mínimo, porque entonces rompes el pacto que hice contigo. Entonces, si no puedo cubrirme con el pacto por obras para mi salvación, solo puedo cubrirme con la sangre del pacto eterno, la cual es la sangre de Cristo, la cual llevó a Adán antes de manchar, y es la misma sangre que el día de hoy te limpia. Es la sangre que se mantuvo en tierra por medio del cuerpo de Jesús, pero recuerda que Jesús es eterno y su sangre derramada en este mundo abrió el portal de lo eterno en vida. Y esa sangre te va a limpiar. Si tú decides que la palabra que has oído está entrando en tu vida, entonces vas a tener la sangre del pacto eterno, la cual te va a permitir acceso al cielo. Pero si tú crees que no necesitas de esta sangre y que solamente puedes entrar como si fueras don Juan en tu casa, déjame decirte que estás altamente equivocado. Y te lo voy a decir en Juan 3, 15, 17 de la siguiente manera. Juan 3, 15, 17. De hecho, es un capítulo que estamos estudiando. Te lo voy a leer. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarte, sino para que tú seas salvo por medio de Él. Recuerda sus palabras. No envió Dios a su Hijo para condenarlo, para decirte pecador, para llamarte traidor, para llamarte violador, para llamarte mentiroso. Él no envió a su Hijo a señalarte. Él envió a su Hijo a salvarte. Él envió a su Hijo no para que fueras obediente. Él envió a su Hijo para que pudieras salir de tu desobediencia. Dios envió a su Hijo porque tú no podías hacer lo que era necesario para ser salvo. Y me incluyo en esto. Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por ti y por mí. Y si estás escuchando esto, entonces tu esperanza debería ser algo más o menos de este estilo. Yo soy un pecador. Esa es mi esperanza. Yo soy un pecador, pero confío plenamente en que Cristo murió por mí. Y yo pongo mi confianza en el mérito que tiene su sangre, porque Él hizo lo que yo no pude. Y bueno, si se hunde o si nado, no importaría, porque no tengo otra esperanza más que esta. Si tú conoces otra esperanza, te invito a que me la hagas llegar. Pero Dios te creó de una manera especial. Así que el día de hoy vamos a recordar esta sangre que fue derramada en el pacto eterno, en el pacto que ellos hicieron antes de que tú y yo existiéramos, en el pacto que definieron para que tú y yo fuéramos salvos. Él se comprometió a sacrificarse por ti y por mí para que tú y yo pudiéramos ser llevados al cielo, para que tú y yo pudiéramos regresados a la matriz inicial, que era la eternidad, lugar que no conocemos por nuestra falta de obediencia, por nuestra carencia de humildad, por nuestro pecado. Así que vamos a hacerlo recordando este proceso que él hizo en Primera de Corintios. Te invito a que me acompañes en Primera de Corintios 11:24. Vamos para allá. Vamos a orar a Dios y vamos a recordar. No estamos, hay gente que piensa que hacer esto es comer del cuerpo de Cristo y beber su sangre como si fuéramos, no lo hagas de esta manera. Es un acto simbólico, es un simbolismo, es un recordatorio que te debe de estimular cada vez que haces esto. Dice la Biblia que algo pasa en ti, ¿sale? Así que cada vez que recuerdes el pacto eterno que hizo Dios contigo y el enorme sacrificio que tuvo que hacer, haz esto. Está Jesús en este momento sentado con sus 12 discípulos y les dice, y habiendo dado gracias, partió el pan y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Así que agarra un pedazo de pan y como lo hubiera hecho cualquier otro discípulo, cierra tus ojos un momento y ahí donde estás, ora recordando lo que Él hizo por ti. Así como entraste a la cámara del consejo cuando estaban planeando el pacto eterno, ahora ve al lugar de la cruz donde Cristo está siendo crucificado. Recuerda cada momento que Él pasó, desde el temor que tuvo de ir a la cruz, la espalda desgarrada, las vestiduras rasgadas, el dolor de cargar su propia cruz. Sus manos fueron atadas a un poste por medio de 2 clavos. Sus pies fueron unidos a un madero por medio de otro clavo. Su cuerpo fue cortado por un costado con una lanza, derramando hasta la última gota de su sangre. De esa manera destruyó su cuerpo Jesús, para que el tuyo y el mío no tuviera que hacerlo. Haz esto mientras mueles junto conmigo el pan.
Gracias, Dios, por tu sacrificio, Padre. Ahora toma simbólicamente este jugo, este vino que tengas ahí en tu mano. Y leamos lo siguiente. Asimismo, tomó también la copa y después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, el pacto eterno. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Cuando tomes esta copa, recuerda cada momento en que sus gotas de sangre fueron derramadas. Sangre que no debía de ser lastimada, sangre que no debía de ser tocada. Sangre que fue derramada desde el castigo inicial, desde el sudor de su frente, cuando la corona de espinas entró por su frente y empezó a derramar sangre sobre su rostro. Cuando esos clavos perforaron sus manos y su sangre empezó a derramar en sus manos. Cuando sus pies fueron clavados hacia el madero y sus pies empezaron a derramar sangre. Cuando su costado fue crustado, Señor. Toda la sangre que había dentro de ti salió expulsada hacia la tierra, donde tu victoria finalmente fue completa, Señor. Recuerda esto mientras lo bebes. Gracias, Señor, porque tuviste a bien, Señor, mandar a tu Hijo para que nosotros no tuviéramos que hacer lo que Él hizo. Para que nosotros no tuviéramos que padecer lo que Él padeció. Para que las puertas del cielo fueran abiertas, Señor, por nuestra desobediencia. Porque no nos fue suficiente desobedecer, sino que aparte tuvimos que clavarte en maderos. Porque te obligamos a derramar tu propia sangre en una cruz para que podamos tener acceso de regreso a tu creación. Bendigo esto que has hecho, Señor, y lo recuerdo con muchísimo amor. Gracias, papá. Gracias por todo lo que hiciste por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén y amén. Quiero habitar
Hasta ahí paramos la transmisión. Nos vemos en la próxima.